El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy por primera vez estamos juntos. Sí, es la primera vez que grabamos estando en el mismo lugar, nunca había pasado. Sí. Así que aprovechen que esto no se ve muy seguido. Y para aprovechar que estamos juntos también tenemos invitados. Y bueno, hablemos un poquito de qué se trata este episodio. Creo que va muy conectado con lo que está pasando últimamente en el mundo, con todas las emociones que trae enero. ¿No te parece, Pablo, que enero vino como muy intenso? Sí, empezó duro el año, la verdad, y están pasando muchas cosas. Y bueno, creo que es la segunda vez o tercera tal vez que enero empieza súper caótico, porque el año pasado también fueron incendios en Australia, las primeras redadas de ICE, de Donald Trump. El año anterior creo que fue... o el anterior a ese también un incendio en Palma de Mallorca o algo así. Bueno, que los últimos eneros han sido un poco caóticos. Enero se cansó de ser aburrido. Al Dijo, como parecer. ya no quiero que me critiques más por ser tan aburrido. Lo malo es que empezó muy intenso y que a nivel emocional eso pues también implica como muchas cosas para todas las personas que, a ver, no solamente es empezar un año con todas las emociones que ya veníamos hablando que trae diciembre, como el volver a acomodarnos en enero, sino que cuando hay tantas noticias, tantas situaciones ocurriendo, pues hace que a nivel emocional estemos como más activados para iniciar el año, para empezar a intentar resolver lo que viene del año, pero también para afrontar como toda la información y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces justamente nuestro episodio de hoy se trata un poquito de eso, de qué podemos hacer para afrontar estas situaciones por un lado y conocer diferentes puntos de vista de cómo otras personas viven estas situaciones, porque yo sé que yo las vivo muy diferente a Pablo, a Julia, a Ángel. O sea, yo soy como más catastrófica, por decirlo de cierta manera. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Pablo, tu turno. Sí, bueno, como dices, Daniela, pues la idea de hoy es que podamos charlar un poquito sobre el impacto que tiene toda esta realidad mundial sobre nuestra tranquilidad, nuestra salud mental, y cómo podemos también gestionar toda esta preocupación, este estrés, este agobio, esta ansiedad que pueden generar este tipo de eventos que están ocurriendo y que no tenemos nada de control sobre ellos. Porque bueno, no es cuestión ni de desconectarnos de la información, ni de vivir todo el tiempo agobiados, ¿no? Y pues claro, nosotros podemos como siempre darles nuestra perspectiva y mencionarles información que seguramente va a ser muy valiosa para ustedes, pero pues para enriquecer más el episodio del día de hoy quisimos tener pues un par de invitados que ya les voy a dar unos minutitos para que cada uno de ellos se presenten, que son Julia y Ángel. Así que bueno, no sé quién de los dos quiera empezar presentándose, contándonos un poquito sobre ustedes, y bueno, ya hablaremos sobre el tema del episodio, pero primero cuéntenos un poco sobre ustedes. No sé quién quiera empezar. Vale. Hola, soy Julia, que yo soy ucraniana que vive ya durante muchísimo tiempo en España, Sevilla, y en general a mí las noticias globales del mundo me afectan muchísimo por obvias razones, pero también como no sé, en general me parece que yo domino muy bien toda la ansiedad que podría generar cada noticia así global en el mundo. Así que espero que mi experiencia sirva para ejemplo. Y muchas gracias, yo me llamo Ángel. Lo primero, gracias por invitarnos. Estamos siguiendo el podcast y no olvidéis suscribiros. La verdad que me gusta mucho el podcast, como le dais un punto de vista diferente a la salud mental de los pacientes. Y era un placer estar aquí con vosotros. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y estaba trabajando sobre todo en proyectos informáticos o de gestión, ahora muy ligados con inteligencia artificial, que también genera una serie de noticias catastróficas en el futuro y en la posible gestión de ellas. Y además he vivido en diversos puntos del planeta durante tiempo, tanto en Europa como en América,
y espero que mi punto de vista sea valioso para vosotros. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias por esa presentación. Seguramente van a tener cosas muy interesantes que comentarnos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Y nada, pues empecemos. No sé qué tú nos decías, Daniel, hace un momento que tú sí eres un poquito más catastrófica, ¿no? Así que no sé qué nos quieras compartir sobre eso. Bueno, primero contextualicemos un poquito sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y es que básicamente toda la información que estamos recibiendo alrededor de los diferentes sucesos del mundo, guerras, calentamiento global, accidentes, etcétera, etcétera, pues empiezan a generarnos a nosotros como espectadores diferentes emociones alrededor de eso, ¿sí? Emociones como ansiedad, como preocupación, creo que también como mucha frustración, porque es un poquito todos estamos informados de lo que está pasando, pero pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, si vemos lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, es como, ¿qué podemos hacer? Y eso, cuando estamos expuestos constantemente a esta información, pues hace que esas emociones de ese momento permanezcan y se queden dentro de nosotros. Y cuando se quedan dentro de nosotros, por ejemplo, a mí me pasa que si recibo mucha información, y bueno, algo que creo que muchas personas se identifican conmigo, es que cuando recibo información yo indago más sobre esa información, o sea, no solamente me quedo con la noticia que vi, sino que veo otras noticias y entonces para entender por qué y qué venía pasando y la historia, o sea, ya, está muy bien porque me informo, pero por otro lado, todo este exceso de información pues genera que entre como en un estado de angustia muy grande. Y ese estado de angustia se empieza a somatizar incluso en mi cuerpo, donde no pueda dormir, entonces me da insomnio, o a veces tengo pesadillas con lo que está pasando. Entonces por eso digo que soy un poquito catastrófica, porque me cuesta desprenderme de eso. No sé, Pablo, si a ti te pasa, si a nuestros invitados les ha pasado lo mismo. Sí, de hecho hay una cosa interesante de lo que estás mencionando, Daniela, y de hecho te lo quería preguntar, Ángel, porque yo creo que una de las cosas que más impacto puede generar en las personas es justamente que estamos constantemente expuestos a ese tipo de información. Hoy en día, con todo el tema de las redes sociales, podemos tener información sobre lo que está pasando a muchos kilómetros de distancia, como puede ser el caso de muchas personas que están en Latinoamérica, pero se enteran pues de lo que está pasando en Ucrania, de los incendios en Australia, que tal vez hace 50 o 60 años pues no era información a la que teníamos tanto acceso. Y yo creo que ese contacto constante con todo este tipo de información obviamente puede terminar afectando también pues el cómo podamos gestionar un poco esta idea de que todo está mal y todo se está yendo pues por el peor de los caminos. Y te quería preguntar justamente, Ángel, porque tú decías hace un momento que en tu trabajo, pues claro, como que se suena mucho hoy en día este tema de cómo la inteligencia artificial va a cambiar los mercados laborales y la incertidumbre de que se van a acabar trabajos y demás. Y me imagino que por tu trabajo esa conversación pues estará como mucho en el círculo profesional, ¿no? Tocarán constantemente ese tema. ¿Cómo gestionas el encontrarte todo el tiempo con esta información y que no termine como afectando tu tranquilidad o no se convierta en un tema recurrente también en tus espacios de descanso, cuando tratas de estar relajado? ¿Cómo separas un poco toda esa información que recibes constantemente de los espacios en los que necesitas estar tranquilo? Claro que sí, Pablo. Quería decir aquí dos cosas. El primer objetivo de las redes sociales cuando salieron, uno era conectar, pero la otra era llegar a informar. Twitter, uno de las maneras de intentar, o de su propio moto, de su lema, era, oye, vamos a dejar de que estén controlados por grandes mass media, grandes grupos de comunicación, y que la comunicación pueda llegar a todo el mundo. Y eso era algo que pasaba y había pasado muy bien hasta hace unos años. Hace unos años lo que pasó, y creo que hay un punto muy importante de inflexión, que es cuando Trump ganó las primeras elecciones, por todo lo que pasó en el escándalo de Cambridge Analytica, que lo que pasó realmente es que estaban viendo que su mensaje no llegaba porque había otros medios de comunicación donde llegaba a esos medios, y empezó todo aquel concepto de fake news, que todavía es muy importante y se trabaja en varios medios. Que el objetivo era, oye, inundamos todavía más de información a los medios, con la información que nos interesa, la canalizamos y catalizamos por esas redes sociales, y además enviamos el mensaje que queremos enviar muy targetizado a las redes que queremos. Entonces, una de las cosas que pasó allí
es que dejó de tener el propósito propio de Twitter, por ejemplo, de llegar a informar de cualquier cosa que esté pasando, a seguir siendo una máquina de control. Y lo están utilizando como una máquina de control. Entonces, el flujo de información va a seguir llegando y llega de manera y está trabajado de manera que la gente tenga miedo y que ese miedo no les permita levantarse y enfrentarse a ciertas cosas, y que además, por otro lado, cuando ven llegar cosas, pase o no pase, como hay información para todo lo que podamos pensar que puede pasar, hay información para eso, ya no te llegue de sorpresa, entonces no te levantes. Y es parecido a aquel cuento de la rana en la olla. Oye, estás en la olla, te van calentando como una rana, estás tomando un baño en agua fría y te pone el fuego por debajo y te vas calentando poco a poco. Y llega un momento que ya no sabes que estás ardiendo porque te ha llegado mensajes por todos lados. Y esa es la parte del control que no podemos gestionar. Entonces, a partir de aquí llega la segunda parte de la pregunta que me hacías, es, oye, ¿cómo gestionamos esto? Porque esto va a seguir pasando. Entonces, aquí es un trabajo personal de cada una de las personas, cómo entiende que eso está pasando. Es una primera parte de educación y después es una segunda parte de sentido común. Oye, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo lo pongo en mi vida? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo interpreto para mí? ¿Y qué yo puedo hacer para poder realizar un cambio? Y eso es una de las cosas que normalmente hablamos nosotros, porque información para cualquier cosa que te puedas encontrar va a haber. Vas a encontrar una tienda que utilice hechicería para poder encontrar marido. ¿Eso funciona o no funciona? No, pero lo puedes encontrar. Claro. Y como ese mensaje es para todos. Entonces el punto es, ¿qué haces tú con esa información? Y lo que me gustaría saber es cómo hacéis vosotros para hacer que eso no cale en vuestros miedos o en vuestra personalidad, porque eso está trabajando. ¿Tú cómo lo haces, Julia? Pues muy buena pregunta. En realidad yo intento cualquier noticia tomarla con calma. En plan, primera vez que veo la noticia, no voy a formar mi opinión íntegra sobre la noticia, sino mirar diferentes fuentes de información. Incluso a veces esperar, porque algunas noticias al primer día salen, hacen muchísimo alboroto, dan muchísimas... no sé, como están destinadas a sacar muchísimas emociones de la gente, porque en general que los canales de información en diferentes lugares lo que buscan también, entre otra cosa, es captar a los espectadores. Así que algunos están jugando con emociones para que la gente con sus emociones lleguen más y más a hablar sobre el canal de noticias, sobre el fuente de noticias. Así que yo a veces espero como 1 o 2 días con calma a ver qué pasó, qué es la verdad, cómo lo resuelven, por ejemplo, como con los casos de trenes de hoy en día. Que mira que con los días sí que sigue llegando información y todo ya empieza a cambiarse un poquito, ya no todo es como parecía al primer día, que recordamos que, por ejemplo, culpaban a la calidad de las ruedas de trenes cuando al final era la calidad de las vías y cosas así. A veces como solamente hay que tomar calma, esperar a ver la información completa, sin sacar demasiadas emociones. Pues Julia, me surgió una pregunta. ¿Alguna vez has recibido una noticia, por ejemplo, con lo que está pasando en Ucrania, que emocionalmente haya sido como muy impactante para ti y te acuerdas cómo gestionaste esas emociones? Pues en realidad al principio la gestión de emociones era muy rara, que muchas veces disociaba, muchas veces intentaba hacer lo que pueda. Como al principio, cuando empezó la guerra, los primeros días, los ucranianos aquí en Sevilla se organizaron para captar las ayudas, para recaudar fondos, para recaudar ayudas en físico, la comida, la ropa. Y nos organizábamos en grupos diferentes, buscábamos los almacenes disponibles que nos daban espacio para que podamos trabajar, donde, por ejemplo, formábamos los packs de ayuda según tipo de cosa que iban en esos packs, ayudaban a recargar los camiones y eso me ayudaba en parte
como me buscaba un entretenimiento, pero no vacío, sino algo que me dejaba aportar mi granito de arena. Pero os juro que hubo momentos cuando yo estaba en autobús llorando y no podía calmarme. Pasó un montón de veces. Sí, yo creo que un poco lo que están mencionando Ángel y Julia es clave, sobre todo pensando en este tema de cómo recibimos la información, porque lo mencionabas Ángel y me parece que es muy cierto. No hay forma de evitar que venga esa cantidad de información, porque el flujo de información va a seguir existiendo. Y creo que es un punto importante, ¿no? No podemos evitar tener contacto con esa información, que creo que, y seguramente lo habrás visto en consulta a veces, Daniela, hay personas que le apuestan un poco a eso, a yo no veo noticias, no sigo ninguna de estas páginas que den este tipo de información, yo no hablo de política, yo es que no me entero de ninguna tragedia porque yo necesito estar en mi burbujita para estar protegido. Y luego, al final del día, pues eso tampoco es saludable y tampoco es viable, ¿no? Entre otras cosas, y pensando en tu caso, Julia, que tampoco merece mucho la pena bloquear, por ejemplo, la información de lo que está pasando en nuestro país, por más que uno no viva en ese país, pues uno tiene amigos, uno tiene familia, finalmente uno tiene un arraigo allí, y bloquear toda esa información simplemente por tranquilidad, pues tampoco es una alternativa tan saludable. Hay que aprender a gestionarlo, y yo creo que eso que mencionabas, Julia, de el aprender a hacer este ejercicio de no reaccionar desde la emoción en el minuto 1 es una cosa fundamental en ese proceso, Ángel, que mencionabas ahora de este proceso individual que tiene que hacer cada uno, como de trabajarse uno mismo y adquirir estas habilidades. La cosa es que, al menos desde mi perspectiva, ya nos contarás tú qué piensas, Daniela, pero siento que conseguir esto requiere de unas habilidades de gestión emocional bien importantes que muchísimas personas no tienen. Por eso tenemos trabajo, vamos a ser honestos. Si no fuera así, pues no tendríamos trabajo. Entonces, creo que sí es importante entender que hay que trabajar también en cómo gestionamos las emociones, incluso en cosas más cotidianas, para poder también estar un poco más fortalecidos frente a este panorama global que puede ser tan angustiante y tan incierto, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Daniela. Sí, yo estoy de acuerdo en que, a ver, no podemos estar en nuestra burbuja de no informarnos porque hay cosas que nos conectan, que nos mueven, si tenemos seres queridos en diferentes lugares del mundo, pero sí creo que ahí es donde entra el punto medio y es saber encontrar ese punto donde hasta aquí me informo, pero en qué momento dejo de recibir información, no miro redes sociales, no miro noticias, no miro nada, porque ya me informé de lo que está pasando, sé que no puedo hacer nada, como dice Julia, pues necesito esperar a ver cómo van evolucionando las cosas. Y si sigo recibiendo información y leyendo comentarios también de personas, pues ahí es donde me voy a hacer como más daño a mí a nivel emocional. Entonces creo que eso es lo primero, es como ser muy selectivos también en la información, hasta donde sí, hasta donde no. Y ahí es donde entra un trabajo de autoconocimiento, es hasta qué punto yo me conozco y sé que esto ya me está empezando a afectar más de lo que me podría afectar, porque es natural que todas estas situaciones pues nos afecten a nosotros. Entonces creo que eso es como lo primero. Y lo segundo es, bueno, ya cuando tenemos estas emociones de toda esta información, ya estamos muy afectados de lo que está pasando, pues ¿qué vamos a hacer con esas emociones? Ángel, yo no sé si a ti te ha pasado que alguna noticia te haya impactado mucho a nivel emocional. ¿Cómo has de pronto gestionado tú las emociones en esos momentos? Al final, lo que normalmente me pasa es cuando recibo una hay noticias globales. A mí las noticias no globales, por ejemplo, que se acerca una guerra o que pueda haber un conflicto internacional o que viene la inteligencia artificial, estos rumores de fondo que pasan internacionalmente y que están creando esas corrientes de opinión, no son algo que me afecten directamente, y al final intento posicionarme y lo que intento hacer es crear ese pozo de conocimiento, de thought leadership para llegar, oye, ¿cómo puedo cambiar este mensaje si lo debería cambiar en el momento que lo tengo que cambiar, en los temas que yo puedo tener un granito de arena o un conocimiento? Pero nunca llegan a la parte emocional, porque si llegan a la parte emocional afectan a mi planificación, vistas a futuro, etcétera, que es algo que no me gusta. En cambio, yo ahora os preguntaré sobre eso. En cambio, sí que hay noticias personales que te llegan y te gestionan las emociones.
yo, por ejemplo, cuando estuve viviendo fuera y vivía y me llegaban noticias de la salud de mis familiares que no estaban bien, pero oye, ¿cómo gestionas eso? Porque no es algo, no puedo hacer nada igualmente, y sí que es algo que está dentro de mi círculo de influencia, que me importa mucho, porque hemos compartido parte de vida, enseñanzas, consejos, conocimientos, y eso la verdad que gestionarlo es difícil. Y yo lo trataba desde intentar estar informado, saber lo que tenía que hacer, pero aceptarlo, porque no había mucho que podía hacer yo por cambiar la salud de una persona. Ni tengo estudios en medicina, ni estaba cerca, ni podía cuidarla, y lo único que me podía hacer en ese momento es aceptarlo y gestionarlo de manera que no se viera reflejado en el día a día, aunque no estuviera en mi punto más alto de felicidad, digámoslo así. Pero una cosa que os quería preguntar es, ¿cómo gestionáis? Porque todo esto, si tenemos un punto de vista de que va a llegar la guerra en 5 años, lo que hace es que dejes de ver al futuro de la misma manera. Entonces cambia la planificación y hay gente de mi entorno que dice, oye, yo ya no pienso en 20 años, yo pienso en 1 año. Y deja de ahorrar, deja de buscar trabajo, hace ciertas cosas por ese sentido. Entonces, ¿cómo lo gestionáis vosotros o cómo aconsejáis a la audiencia que afronte estos puntos? Yo, antes de contestarte, Ángel, esa pregunta que me parece que es un punto importante, sobre todo por ese impacto que puede tener en la calidad de vida de las personas, sí quiero mencionar una cosa que decías hace un momento que me parece fundamental, y de hecho te quiero preguntar, Julia, una cosa en función de ese tema justamente. Porque es verdad que una cosa es, qué sé yo, escuchar que hay redadas de ICE en Estados Unidos y yo ni conozco a nadie allí, ni nunca he estado allí, ni tengo la intención ni siquiera de sacarme la visa. Vale, evidentemente hay una preocupación por el discurso y más bien el tono que está tomando el discurso político en el mundo, pero tal vez no me afecta de manera tan directa. Pero cuando es una cosa más de, oye, hay redadas de ICE, pero es que yo además tengo familia viviendo allí, o hay incendios, que me pasó de hecho en estos días, y cuento experiencia personal que aquí en el podcast ya han conocido a mi hermana. Hubo unos incendios tremendos en Australia, habrán visto en estos días, y mi hermana vive muy cerca de la zona donde estaban los incendios, que ellos vieron pues ya el cielo naranja muy cerca de donde estaban. Claro, ahí el nivel de preocupación es distinto, porque ya me afecta a nivel personal, un poco lo que decías, Ángel, hace un momento de cómo lidiamos con estas situaciones cuando ya tienen que ver como con nuestra esfera personal, ¿no? Y creo que ahí, Julia, es donde viene la pregunta que te quería hacer, que ya te daré espacio para contestarla. Primero contesto lo que nos planteaste, Ángel, porque claro, para ti no es un terrible se acerca la guerra, para ti es un tengo familiares que están sin luz y calefacción en medio del invierno, ¿no? Y creo que cambia un poco la perspectiva. ¿Cómo gestionas tú el ser empática y estar cerca de la realidad de esos seres queridos sin que tampoco se convierta en tu pensamiento cotidiano todo el tiempo y que termine pues también afectándote muy directamente, ¿no? Que ya si quieres nos contestas. Luego, sobre la pregunta que hacías hace un momento, Ángel, que creo que ahí también hay un par de claves importantes sobre este tipo de situaciones que ya pues, nos afectan como más a nivel personal, que tal vez son más de lo pequeño, de lo cotidiano, y sobre las que no tenemos mucho control. Yo creo, y esto seguramente, Daniela, lo trabajas un montón con tus pacientes, esto es algo que nos pasa todo el tiempo, eso hace parte de la experiencia vital, o sea, tener situaciones en nuestra vida sobre las que no tenemos control es algo que puede pasar todo el tiempo. Un día es la enfermedad de un familiar, que evidentemente es un evento vital muy importante y de muchísima carga, pero no ocurre con tanta frecuencia. Pero otro día es me dejé las llaves y no puedo entrar a casa, o hay algún problema con los autobuses en la ciudad y voy llegando tarde al trabajo. Todo ese tipo de situaciones son situaciones tal vez más pequeñas y más cotidianas, pero que igual tienen un impacto en nosotros y en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que aquí hay un punto importante, y esto es algo que tal vez nos cuesta muchísimo, porque estamos muy acostumbrados a entendernos como el centro de las situaciones que nos ocurren, y es entender que no tenemos control sobre un montón de cosas. Porque a veces ese luchar constantemente con poder controlar ciertas cosas termina generando o una sensación de impotencia por no poder cambiarlo, acompañado de una sensación de injusticia porque el mundo es muy injusto, porque pasan cosas que yo no quiero que pasen, o una sensación de insuficiencia. Soy culpable porque de alguna manera este evento aleatorio que no tiene nada que ver conmigo
es mi culpa porque algo hice mal. Y en cualquiera de las dos situaciones eso genera muchísimo malestar emocional y afecta muchísimo la calidad de vida. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de que hay un montón de situaciones que ocurren al margen de lo que podemos hacer y de lo que quisiéramos que pasara. Luego, en función de entender esto, también es importante que seamos capaces de visibilizar que sí que hay otras cosas que están bajo nuestro control y que sí que estamos haciendo, porque a veces en este ejercicio de ver solo lo que no podemos controlar, terminamos minimizando muchísimo esas cosas que sí que estamos haciendo de manera correcta, ¿no? Ese sería un poco mi punto de vista. Ya luego, Daniela, si quieres nos contarás un poco, pero sí me gustaría saber, Julia, tu perspectiva sobre eso que te planteaba ahora, ¿no? ¿Y qué haces tú con esos eventos grandes, globales, que sí te afectan, que sí tienen contacto directo contigo, para que no se conviertan como en esa vocecita hablando al oído todo el día sobre el mismo tema? Bueno, en realidad lo que pasa en Ucrania ahora mismo con los inviernos sin luz y calefacción, en realidad yo, primero que a mí me gusta mantenerme informada de opiniones públicas, que yo soy un poco fanática de Threads, porque ahí hoy en día es una red social joven, donde hay muchísima gente que no son influencers, pero solamente comparten sinceramente sus historias. Y yo veo a menudo las historias de la gente, cómo dominan el tema de falta de luz, de energía, de calefacción en casas. Y en realidad yo he notado que los ucranianos son muy interesantes en ese tema, porque hoy en día hay muchísimos que adaptaron sus hogares de una manera interesante, que ahora mismo muchísimos hogares tienen sus acumuladores grandes, empiezan a comprar algunos tipos de calefactores en leña. En los pueblos sí que calefacción está por completo dependiendo de calefacción en leña, pero por ejemplo así es en casa de mi tía y de mi prima. Y en general los ucranianos muchas veces se adaptan bastante interesante a toda la historia. Lo que me parece que cuando hablamos con la gente de ahí tenemos que tener muchísimo cuidado de no ser imprudentes, de no hacer los comentarios raros. Oye, ¿por qué no compraste la batería EcoFlow? A lo mejor esa persona no tenía dinero. Como solamente si podemos como aconsejar algo, si sabemos alguna información de alguna mejora en casa que pueden hacer, sí podemos decir, pero no presionar a esa gente, no decir, mira, porque en tu casa, porque tu edificio de bloques no compró un generador para ponerlo, para que funcione el ascensor. Al final es eso, que yo solamente estoy observándolo, estoy viendo los tips que reparten la gente, que muestran. Estoy en realidad muy orgullosa de esa gente, que entre la gente que se organizaron sus hogares para dominar la situación y entre la gente que hicieron los puntos de ayuda de calefacción, donde la gente puede salir a la calle, encontrar una tienda donde pueden cargar los móviles, tomar un té caliente. A mí me parece que lo hicieron bastante bien, estoy orgullosa, y lo único que yo digo que hay que tener muchísimo cuidado para no afectar a esa gente más de lo que están afectados. Sí, creo que hay una clave interesante justamente lo que yo decía, y es, bueno, no puedes controlar lo que está pasando en el país desafortunadamente, pero hay unas ciertas decisiones que sí que puedes tomar desde tu accionar concreto que pueden tal vez ayudarte a como sobrellevar y a paliar un poco la situación, ¿no? No sé qué pienses tú, Daniela. Yo creo que para resumir como toda la información que ustedes están comentando, creo que hay como 3 puntos clave. O sea, lo primero es saber hasta dónde llega mi punto de control, ¿sí? Y desde este punto de control, cómo me puedo adaptar, qué puedo cambiar, cómo ser resiliente. Al final creo que Julia nos habla mucho como de esa resiliencia. Y lo segundo es que las emociones indudablemente van a aparecer. No las podemos evitar.
no podemos pelear con esas emociones, lo hemos hablado mucho acá en el podcast, hay que dar espacio a que las emociones aparezcan y es, si esto me está afectando mucho en este momento, pues vivo esa emoción, la gestiono, la saco, la hablo, si tengo con quién hablarla, creo que también es clave, pero que sean personas pues que entiendan un poquito esto porque me afecta, como desde esta empatía. Y lo tercero, y creo que es importantísimo, es no tomar decisiones impulsadas por esa emoción, porque claro, con toda la información, yo con la emoción de miedo, angustia en la cabeza y empiezo a tomar decisiones, pues lo que va a pasar es que cuando pase la emoción o vea que la noticia no era tan grave como se mostraba o era una noticia falsa o lo que sea, voy a decir, ¿qué hice? O sea... Lo del papel higiénico en la pandemia, creo que es un buen ejemplo. Exacto, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué compran papel higiénico? Déjenos los comentarios. ¿Cuántos tienen todavía papel higiénico de la pandemia? Yo quiero saber eso. Sí, en lugar de comprar agua se compra papel higiénico, ¿no? No sé para qué. De hecho, yo recordé una anécdota muy graciosa. En aquel momento yo estaba trabajando en apartamentos turísticos y todavía hubo unos pocos gente que sí que viajaban y mi jefa tenía apartamentos turísticos todavía abiertos. Y hubo un momento cuando a ella le tocó comprar el papel higiénico para los apartamentos porque es una de las provisiones que tienes que tener para la gente. Y dice, no, yo estoy comprando el papel higiénico en cuestión de que yo lo estoy comprando para apartamentos turísticos, o sea, que mucho. Y dice, qué mal me mira la gente por ahí. Pues sí, la verdad sí, yo pensaría como, ¿por qué tanto papel higiénico? Pero claro, así como están esas decisiones de comprar papel higiénico, pues también hay decisiones de, entonces me mudo de país, vendo todo lo que tengo, entonces no ahorro, entonces no busco trabajo porque el mundo se va a acabar. No, a ver, creo que es dirigir nuestra atención un poco, sí, hacia el presente, o sea, vivir el presente, disfrutar el presente, pero también proyectando de lo que está en mi control, pues cómo me quiero sentir yo con toda esta situación y qué puedo hacer. O sea, quizás es difícil vernos a largo plazo. Yo no me veo, por ejemplo, en 20 años, no sé qué va a pasar si llegan los robots y Hombre, no sé. yo tampoco, pero me parece un poco loco eso que planteaba Ángel hace un momento de a un año, es que ya me parece muy poco tiempo, ¿sabes? Es que 20 años me parece difícil de ver, pero al menos 5 sí que tendría que ser razonable que pudiéramos plantearnos un proyecto que capaz sí no sale exactamente igual, pero no sé, me parece que eso ya es una afectación compleja, Igual ¿no? siempre van a surgir imprevistos que no podremos controlar ni en el momento. Si nos llega alguna información que puede ser el posible futuro, podemos hacer el mínimo preparación. En plan, si esperamos los cortes de luces, vamos a buscar la manera, vamos a comprar los power banks, vamos a comprar algún tipo de baterías de algo. Si nos podemos quedar sin agua, como dejar algún depósito de agua pequeño, tampoco vamos a volvernos a locos comprando como un trastero entero de agua. Pero eso, y hacer los mínimos preparaciones y dejarlo apartado, ahí pensando que el mínimo que podríamos hacer hemos hecho, pero ahora esperamos, a lo mejor no pase nunca el catástrofe. Exacto. O sea, creo que los resumiste de la mejor manera y es, sí hay que conectarnos más con el presente desde nuestra gestión emocional y desde el día a día, pero sin olvidar que hay cosas en ese futuro que dependen de nosotros y que podemos controlar, entonces que nuestras acciones vengan desde esos preparativos. Creo que es como la mejor manera de resumir esto. A ver, y si para ustedes la gestión emocional está siendo muy difícil ahora, hay muchas cosas sucediendo y no saben qué hacer, pues siempre lo que les repetimos, busquen ayuda profesional, hablen con alguien con quien pueda como acompañarse en este proceso, que no los juzguen, que no tampoco los lleve a que sientan más miedo con teorías conspirativas, y vayan a terapia siempre porque a veces se hace muy difícil, es como lo que tengo yo para decir. Sí, yo también para ir cerrando creo que agregaría eso que estás diciendo, Daniela, y también un poco en respuesta a esa pregunta que hacías, Ángel, hace un momento, que esto me parece que es súper importante. Creo que tenemos que aprender a separar la emoción de la conducta, porque la emoción es válida, es decir, que yo me sienta triste, devastado, preocupado porque me han llamado a decirme que mi abuelo, que vivía a tantos kilómetros de distancia en otro país, está enfermo, o que mi madre está pasando por una situación difícil, o que en mi país están pasando cosas complicadas. Todo ese tipo de cosas es normal que nos angustien y nos generen algún cierto nivel de preocupación, tanto desde esa esfera más cercana y personal como desde esos eventos más grandes y globales.
Luego, que sea válido preocuparme, sentirme triste, estar angustiado, perder un poco la tranquilidad durante un par de días o lo que sea, no hace válido esas decisiones impulsivas que a veces la gente también toma, ¿no? Un poco eso que decías, Ángel, hace un momento, de no ahorrar, o lo que planteabas también, Daniela, de me voy de mi país así de la nada y meto 3 cosas en una maleta porque el precio del dólar subió. Hombre, no, creo que con eso tenemos que ser un poquito más cautelosos, sin quitarle la validez a la emoción. Y yo creo que una cosa que mencionabas, Daniela, hace un momento, que es clave, es también encontrar esos espacios donde esa emoción encuentre un lugar, sin catastrofizarse, pero tampoco sin que nos estén diciendo no te deberías sentir así, estás exagerando, eso ya no es tu problema. Por el contrario, necesitamos encontrar un lugar también para esa emoción, porque el hecho de que nos castiguemos la experiencia de esa emoción no la va a hacer desaparecer, y creo que eso es una cosa importante. Entonces yo, como digo, para ir cerrando, creo que hay 2 cosas en concreto que me gustaría como que se le quedara mucho a las personas que nos están escuchando, y es, número 1, es válido que se sientan preocupados, es válido que les estén afectando todas estas situaciones, pero tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos en respuesta a ello. Y número 2, también es importante que, un poco para anclarnos en esa capacidad de sí gestionar algunas cosas, prestemos menos atención a esas cosas que no están dentro de nuestro control y las aceptemos radicalmente, y que concepto del que también hemos hablado varias veces en el podcast, y que si nos centremos un poco más en esas acciones sobre las que sí tenemos algo de control y sobre las que sí podemos gestionar. No sé, Julia y Ángel, ¿qué les gustaría decirnos como para cerrar este espacio? Bueno, yo creo que uno de los también consejos válidos sería si ocurrió algún tipo de desgracia que ya sabemos que no podemos escapar, también es importante apoyarse en comunidad, sobre todo en comunidad de afectados, que eso en realidad me parece que salvó muchísima gente, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque esa gente se entiende uno a otro. Muy bien. La verdad que eso que acabas de decir, Julia, es súper importante. Yo creo que donde estamos ahora nos estamos separando de la comunidad, somos mucho más independientes, uníquos, y eso viene también de una evolución. Antes, cuando vivíamos en cavernas, teníamos que vivir en grupo y apoyarnos en el grupo para sobrevivir. Y eso ha ido pasando el tiempo, ya no es tan necesario. Pero en el momento que sí que te hace falta, oye, que igual no sobrevivo, vuelve esa sensación. Yo creo que es algo que nunca deberíamos haber dejado, y seguir siendo parte siempre de esa comunidad. Entonces, aparte de lo que decía Pablo, yo lo que os aconsejaría es buscad algún grupo, alguna comunidad, algo que os llene y que podáis estar ayudando a alguien, aunque sea un poquito. Y eso te ayuda, como decía antes Julia también, aunque no puedes hacer algo directamente, estás poniendo tu granito de arena en colaborar con ese problema que te está creando un espacio, una preocupación dentro de tu mente y tus sentimientos. Y eso es para mí todo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar en el episodio de hoy, de verdad que pues ha sido un gusto tenerlos, han aportado cosas muy interesantes y espero pues que también para las personas que siempre nos ven y nos escuchan cada 2 semanitas pues se lleven cosas muy interesantes de lo que han dicho, porque creo que aportan un punto de vista muy único y muy interesante, así que pues muchísimas gracias por estar el día de hoy y gracias pues también a las personas que nos ven cada tanto. Por favor, Ángel ya lo dijo desde el principio, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios. Y nada, eso sería todo de mi parte. No sé si tú quieras decir algo más, Daniela. Que aprovechen este episodio porque atravesé el país solo para estar aquí con Pablo. Sí, es verdad, que eso es poco habitual y mira. Sí, que está... esto no va a pasar en mucho tiempo, entonces por favor aprovechenlo, disfrútenlo y coméntenlo. Gracias a las personas que siempre nos escuchan, que nos ven y bueno, nos vemos en 15 días con un episodio nuevo.